Ajá. A ver, salgamos un poco de estos derechos así un poco más abstractos. Llevémoslo al plano diario. ¿Qué cosas ustedes hacen que tienen relevancia jurídica? Estamos retomando mucho, y esto, recuerden, introducción al derecho es como una materia completa que vemos de a partecitas. Pero todo Profe, una esto un poco consulta. lo hemos visto en el uno. Sí, ¿Puede entrar el derecho al transporte en los perfecto. derechos ¿Y qué hacemos subjetivos? con el transporte? Sí. ¿Y qué haces con ese derecho al transporte? ¿Cómo lo ejerces? En el micro. ¿Y qué haces en el micro? Y pagando a cambio Pagar. Ajá, el boleto perfecto. Pagas el boleto. ¿Y qué es eso? y el deber que yo tengo. Un contrato, Es profe. un contrato. Contrato. Ah, el contrato, claro. Ujú. Es un contrato, hay una prestación recíproca. Yo pago un determinado valor a cambio de que se predisponga ese servicio y yo vaya del punto A al punto B sano y salvo, obviamente. ¿Sí? Ahí estamos ejerciendo. Por ejemplo, ¿alguno de casualidad alquila? ¿Alquila un Sí. departamento, una casa? Sí. Bien, Sí. perfecto. Entonces, ¿qué obligación tienen principalmente en un alquiler? Pagarlo. Pagar en tiempo y forma. Esa terrible obligación de pagar todos los meses con estos aumentos estrepitosos que tenemos de los alquileres. Y del otro lado, porque este es un contrato bilateral, ¿sí? Consensual entre dos partes. Y del otro lado, ¿qué facultades tiene la persona a la que le pagamos todos los meses? El dueño del departamento o de la casa. Exigir el pago, el cobro. Exigir el cobro. Entonces él también tiene esa facultad de decirme, si no me pagaste, te voy a ejecutar, te voy a mandar carta de documento, etcétera, etcétera, te desalojo si no pagas. Así termina todo siempre. Ahora bien, ¿qué pasa si ustedes alquilaron, ¿no? El dueño de la casa no les quiere recibir la plata? Porque vieron que el contrato dice del 1 al 10 de cada mes le tienen que pagar. Pero saben que si no le pagan hasta el 10 empiezan a correr intereses. Entonces, no sé, le sumamos 100 pesos diarios, una multa de 100 pesos diarios. Entonces, obviamente, yo soy un dueño malo, que estoy obrando de mala fe, ya vamos a ver un poquito más de eso más adelante. Espero que ustedes se atrasen en el pago para cobrarles más. ¿Ustedes pueden hacer algo ahí? Y sí, demandarlo. Puede ser judicialmente, pero ¿qué vas a hacer? Vos querés pagarle y él te bloquea del WhatsApp, no te atiende los llamados, digamos que no tiene una cuenta para hacer transferencias, cierra la cuenta bancaria donde le entra la transferencia mensualmente. ¿Alguien sabe de casualidad qué puede hacer? ¿Nadie le ha pasado? Los inquilinos no, No, no ha pasado. no, menos mal, que bueno, Todos quieren cobrar. Puede ser que el dueño, digamos, pueda rescindir el contrato. no, la idea, acordate, es que más chicos, sitúense ahora en la situación de pandemia, que ha sido una desgracia con el tema de los alquileres, hay muy poca oferta de apartamento, la poca oferta que hay se vuelan a los 2 días, suben los alquileres, es una macana a veces quedarse sin un lugar. Entonces vos como inquilino, tu locador, así le llamamos en derecho, no te quiere recibir la plata, vas a hacer una cosa. Exigir que te la tu reciba. propio deber, digamos. Cumplimiento del propio deber. Perfecto. Eso está en la guía, por eso quería ver con este pequeño control si habían leído esa parte. Consignás. Se hace una consignación judicial o extrajudicial. Extrajudicial con un escribano, judicial con un proceso judicial. Se puede hacer una demanda que cumplió una serie de requisitos. Eso es cuando vos tenés un locador reticente a recibir el pago. ¿Se entiende esto, chicos? Y eso es una manifestación que vamos a ver súper importante, que es la facultad a desobligarme. Yo tengo una obligación y se me impide cumplirla, yo puedo desobligarme, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, comenzamos con este pequeño pantallazo con esta primera partecita. Ahí les presento pantalla. Avísenme cuando ya se vea. Ahí se ve, Ahí se ve, Está profe. viendo, Se ve profe. bien. Perfecto, entonces. Bueno, esta primera partecita, retomamos un montón los conceptos que ya hemos venido viendo, así que no quería como pararme mucho en esto. ¿Qué es el derecho subjetivo? Que ya lo han definido bien, esta facultad, esta potestad que se le da a un individuo. Perdón, ahí admitimos.
que se le da a un individuo a los efectos de que pueda realizar un derecho que le es otorgado por el mismo ordenamiento jurídico. Conceptos de que ustedes tienen que manejar de clases anteriores, tanto de la unidad 1 como con las otras profes. Y volvemos a ver esta disquisición. Derecho objetivo y derecho subjetivo. No lo lean de la unidad 1. ¿Qué les ha quedado que es el derecho objetivo? Y de todo lo que ya han visto también en unidad 2 con la profe Moyano. El conjunto de normas. O sea, que Muy son complicado. las leyes y eso. Los deberes que nos impone el Estado para cumplir. Y a ver, así un poco más coloquial para entenderlo. Cuando ustedes les dicen la palabra derecho objetivo contrapuesto al derecho natural, ¿qué se imaginan por derecho objetivo? Positivo. Que están escritos. Que está escrito, tal cual, que Eso está no- positivizado. ¿Habían dicho algo? Que son los derechos que tenemos que realizar por ya decididos por el gobierno. Exacto. Son aquella fuente que, como bien dice la palabra, y acá vamos a ser redundantes, positivizados, escritos, plasmados en la codificación vigente, ¿sí? Entonces, esa gran oposición con el natural. Y acá, con el subjetivo y el objetivo, vamos a después ver un poquito más adelante algunas teorías. Pero acá nosotros podemos ver que el derecho objetivo es aquel conjunto de normas, conjunto de obligaciones, derechos, y en cambio el subjetivo es cuando ya se coloca en cabeza del propio individuo, del sujeto, y este lo ejerce, lo manifiesta, que va a ser el siguiente punto del programa. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Seguimos entonces. Bueno, acá la parte de los elementos. Van a ver que toda esta unidad se relaciona un montón con privado 1. Los elementos del derecho subjetivo van a ser dos. Por un lado, yo voy a tener esta facultad, esta posibilidad de hacer o no algo en la realidad porque me está otorgado por el ordenamiento. El ordenamiento me permite ir a comprar pan, ¿sí? Me da la facultad de realizar transacciones de un determinado monto pequeño. 200 pesos el kilo de pan, pero puedo ir a comprar pan, ¿sí? Y por el otro lado, vamos a tener un elemento importantísimo, que es la imposibilidad de ser impedidos de realizar esa acción. Nadie a mí va a venir a obstaculizarme realizar una compra, por ejemplo, de pan, ¿sí? Entonces, bueno, acá vemos estas dos cuestiones, y en esta última en particular, la imposibilidad de ser impedidos, se relaciona un poco con esta distinción que tenemos en el material sobre derechos absolutos, que son aquellos que son oponibles frente a todos. Van a encontrar esta palabrita en latín, que la van a ver muy reiterada durante la carrera, que es erga omnes. Y esto muchas veces se relaciona con los derechos reales. Los derechos reales, ¿saben cuáles son, chicos? El derecho a la propiedad. ¿Qué más? Puede también ser el derecho a la educación, como ya lo habían dicho antes. No. Ok. El derecho al honor, eso. No, ¿esos qué derechos son? Ah, no es el habeas data. No, eso es otra cosa. Ah, Ahí vamos a dejar de compartir 2 segunditos y vamos a hacer esta distinción que la vemos un poquito más adelante. Diferencia entre derechos personales y derechos reales. ¿Han visto algo en el ingreso, en privado 1 ya? los derechos personales son los de la persona y los reales, los objetos. Va por ahí. No está mal y va por ahí, se va encauzando. ¿Alguien para complementar lo que dijo Agustina? Profe, puede ser como el poder que tiene la persona sobre esos objetos. Perfecto, ese señorío que ejerce. Está muy bien eso, Aileen. ¿Alguien más para complementar? ¿No? Bueno, hasta acá esa parte, chicos. Los derechos reales, como bien dijeron, son aquellos que se dan en relación a una cosa, ¿sí? Son derechos específicos, son taxativos, son aquellos que están creados por ley, dentro de los que vamos a diferenciar algunos pocos, porque esto ya va a ser materia de estudio en otras materias, que es el derecho a la propiedad, el usufructo, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios. Ahora el Código Civil y Comercial ha incluido varios más: la copropiedad, la hipoteca, la prenda, la anticresis, el warrant, entre otros. Esto, por ejemplo, ¿saben lo que es una hipoteca?
Sí. 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 ¿Qué es una hipoteca entonces? A ver. Anímense a decir. Es como una prenda. Ajá, ¿y cuál es la diferencia con la prenda? Y la prenda te dan la cosa y vos lo usás mientras la vas pagando, pero está prendado, no es tuyo todavía. Es tuyo, la prenda es otra cosita. A ver si alguien sabe esa palabrita. Te dan un préstamo y podés hipotecar la casa. Si no la pagas, te quitan la casa. Exacto. Entonces, ¿cómo está funcionando ahí la hipoteca? Como una Garantía. hermosa, perfecto. Es una garantía que reposa sobre una cosa. Si es sobre un inmueble, le vamos a llamar hipoteca. Y si es sobre una cosa mueble, va a ser una prenda. Por eso cuando es la moto, el auto, es una prenda, porque recae sobre un bien mueble, más allá de que sean registrables. Y por el otro lado, la hipoteca es una garantía sobre el inmueble. Por eso se relaciona mucho, como dijeron, con los créditos, porque aseguran el cumplimiento en el pago. Ya saco en estos planes, el plan rombo, el plan un auto, y va a ir prendado, garantizando el cumplimiento. Y si no lo pago, me sacan el auto. Y de paso voy a tener que pagar un montón de plata más aparte. Así que sí, ¿se entiende esto, chicos? Reposan sobre una cuestión, en ese caso particularmente la prenda, la anticresis y la hipoteca en Warren, que es una garantía prendaria, si no me equivoco. En cambio, por el otro lado tenemos otros tipos de derechos reales, como el más simple es la propiedad, ¿sí? Yo pongo mi derecho de propiedad frente a terceros, particularmente cuando después de hacer toda la transacción procedo al registro en el registro de la propiedad, ¿sí? Y lo mismo ocurre con otros nuevos derechos reales que se... Profe, Sí, creo que se le cortó o a mí se me cortó solo. no, yo. Antes de que dijera lo de la propiedad. No, yo la escuché. Yo también. ¿Escucharon? Entonces es mi wifi. Sorry. No, Perdón. no sé qué partecita se habrá cortado, pero igualmente está como para orientarlos. No, no está así como tal que tenga que ser ya, que es un derecho real y demás, pero es importante, volvemos a lo mismo, y les fomento el uso del diccionario que está en el aula, que ustedes vayan viendo cada palabra que vemos, que la entiendan bien, porque les va a permitir dar ejemplos en el oral. Entonces, que estoy pensando mucho más adelante, pero la gran instancia examinadora de esta materia es el examen oral, ¿sí? Así que siempre vayan estudiando en torno a eso. Bueno, por otra parte tenemos los derechos personales, que está bien, son aquellos que se dan entre los individuos. Ahí tenemos una pregunta. No, profe, yo sin querer levanté la mano, disculpa. Está bien, digo, porque no me salió como algo en el chat. Bueno, ¿qué situación de derecho personal se pueden imaginar? De derechos personales. Derecho a la intimidad. Sí, Derecho a la salud. no están mal, chicos, pero son derechos personalísimos, que una de sus características es la oponibilidad erga omnes de esos derechos. La gran distinción entre derechos reales y personales, para que ustedes lo vean en esta instancia, es que los derechos personales son aquellos en los cuales son bilaterales, consensuales en el marco de una relación entre individuos. Entonces, en este caso podemos ver, como dieron recién el ejemplo del contrato de transporte, ¿sí? Ahí nosotros tenemos un derecho personal entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, con una prestación que posee un objeto entre medio de ambos, ¿sí? Ese objeto va a ser una prestación de dar, en el caso del pasajero que paga el valor de un boleto, ese valor dinerario es el objeto de esa prestación, y por el otro lado tenemos al conductor de micro, que tiene el rol de acreedor, cobra, y a su vez tiene el deber de llevar a la persona a tal destino sano y salvo. Esa prestación de hacer, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, porque veía solo que a Agustina me asentía con la cara, yo digo, sí, se entiende, pero bueno, a todos, tratando de levantar la mano, me hablan. Bueno, presento pantalla de vuelta y seguimos, ¿sí? Si tienen que mandar alguna consulta, les pido que la hagan oralmente o que alguien la lea si va al chat, porque no puedo seguir viendo esta pantalla. Bueno, esos dos elementos entonces vemos en el marco de los derechos subjetivos. Y acá, esta es la parte más linda, a mi criterio de la unidad, junto con el último punto,
Un poquito lo que estábamos viendo recién. Ahora bien, ya sabiendo qué son los derechos subjetivos, vamos a encontrar que hay 4 formas de que estos se manifiesten en nuestra realidad cotidiana. El primero de todos es como libertad jurídica. Yo tengo esta facultad de hacer o no hacer algo. El ejemplo más simple es el que tienen en el material y yo les he puesto acá en la guía, que es, yo puedo casarme o no. Es una acción que tiene relevancia jurídica. Acuérdense, el matrimonio como tal está regulado, es más, están regulados los tipos de matrimonio por los cuales puedo optar, o sea, los regímenes de comunidad de bienes o de separación de bienes. Entonces, yo puedo decir, ¿me caso o no me caso? ¿Sí? ¿Adopto un niño o no adopto un niño? Por ejemplo. Eso como una primera manifestación. La segunda van a encontrar que puede ser como poder de creación de derechos y de deberes jurídicos. Y acá tienen 2 ejemplos claves. Yo puedo realizar un contrato, como veíamos recién, yo puedo optar con realizar una transacción en la vida, comprar algo o no, siempre en el marco, porque todas las relaciones están regidas por lo que establece el Código Civil y Comercial en este marco civil. O bien, puedo realizar otra acción que me permite el código. Puedo crear una sociedad bajo la forma de una SRL, una SA, una SAS. ¿Se entiende esto, chicos? Estas 2 manifestaciones. Sí, profe. Sí, profe. Damos por hecho. Bien, listo. Bueno, y después, a ver, ingresa un compañero. Después tenemos una tercera manifestación, que es la que uno siempre piensa cuando habla del derecho, que es la facultad de exigir el cumplimiento del deber ajeno. Esto, traducido, es exigir que se cumpla algo que la gente me debe, que falta que cumpla. Por ejemplo, ustedes son los dueños del departamento y el inquilino no les paga. Perfecto, van a enviar una carta de documento requiriéndole el pago, porque están en mora y demás, ¿sí? Bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes. O tienen ahí, por ejemplo, otro casito que a mí me pasó mucho el año pasado con toda esta situación de pandemia, que es el incumplimiento, por ejemplo, la prestadora del servicio de Internet. No me llegan la cantidad de megas contratados, me llega menos del 20% menos que tiene que llegar. Entonces yo puedo iniciar un reclamo administrativo o judicial ya con la compañía a los efectos de que se cumpla esto. Este caso, el de la facultad de exigir el cumplimiento del deber ajeno, es la más fácil de ejemplificar. Son todos los casos en que hay un incumplimiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Perfecto. Seguramente alguno ha iniciado algún reclamo. ¿Les ha pasado? Sí, muchísimo, profe. ¿Y se los han resuelto? Sí, sí. Mayormente sí. Mayormente sí. Bueno, esa es la idea. De paso les dejé ese casito para que lo tengan presente porque, bueno, es una situación que se da mucho en estos contextos. Y por último, la facultad de cumplir con el propio deber. El casito de la consignación que veíamos recién. Exactamente el mismo. Es cuando yo tengo la facultad y la posibilidad siempre de desobligarme, evitar consecuencias jurídicas negativas que me traerían aparejado un perjuicio mucho mayor, como es esto de que el locador no me quiera recibir la plata. Son muchísimos los casos. Y les cuento, si quieren, un casito que tuve cuando ejercía, si quieren. Cuente, profe, cuente. Sí, profe, cuéntelo. Después Obvio. compartir los miro y ustedes pongan cara o algo mientras. Pero esto para que sepan, porque de verdad me parece súper importante que lo apliquen en la vida diaria. Uno de los primeros casitos que tuve cuando me recibí era una señora que alquilaba en una inmobiliaria. Le pasó que la señora consiguió un nuevo departamento. Y bueno, vieron que ustedes tienen que entregar el departamento pintado, con el pago de todos los servicios al día, con el pago del alquiler al día, todo. Bueno, la señora fue, pintó todo el departamento, la verdad que pobre, porque le tocaron unos pintores terribles que le habían dejado como un poquito fea la pared, pero ligeramente, pagó todos los servicios y le fue a entregarle la llave a la inmobiliaria. ¿Y qué hizo la inmobiliaria? Le dijo, no te la voy a aceptar. La señora, ¿cómo no me la va a aceptar? Devuélvame el depósito, todo. No, me voy a quedar con el depósito, me voy a quedar con esto, me voy a quedar con aquello. La señora obviamente me vino a ver mucho después de que todo esto había pasado. Entonces, ya a las 2 semanas de que entró el siguiente mes, le hicieron pagar
canon locativo, o sea, un alquiler más tuvo que pagar, a todo esto se había mudado, tuvo que pagar depósitos, las garantías, el contrato, todo lo que se tiene que pagar para mudarse, que ustedes saben que es una fortuna de plata, pintar de vuelta, porque le hicieron pintar otra vez con un pintor puesto por ellos del departamento, y me viene a ver la señora porque dice, no me quieren aceptar las llaves, ¿qué hago? Y tuvimos que ir con un escribano al lugar y hacer una entrega a través de escritura de la llave, una consignación de llave, porque no se la querían recibir. Profe, ¿por qué no le querían recibir las llaves? Por capricho. Se les había ido una buena inquilina, una señora grande, mayor, que pagaba bien y correctamente todos los meses, y a veces es complicado conseguir un buen inquilino, si alguno ha alquilado. La verdad no me ha pasado, pero parece que es algo complejo. Entonces, bueno, de paso se querían asegurar la plata porque no habían estado pudiendo alquilar el lugar todavía. Eran otras épocas, otra la historia, pero bueno, le querían hacer pagar otro mes más para colmo a la señora. Así que esta es la importancia de conocer que uno también puede desobligarse. No lo pueden mantener atado a una situación jurídica que no quiere. O, por ejemplo, ¿les ha pasado con los servicios de internet o de telefonía celular que ustedes quieren dar de baja a esa compañía? Les dicen no, tienen que esperar a que venza el mes en curso y ahí pueden cambiarse. ¿Les ha pasado? Sí, a mí me pasó. Bien. Que Eso tuve que más- pagar como una moratoria para poder darle de baja el servicio. Eso no debería pasar. Por ley de defensa del consumidor está prohibido, chicos. Cualquiera de estas situaciones, por eso me gusta tomarme, más allá de que veamos contenido, es importante que aprendan a ejercer todo esto. Vayan a los organismos correspondientes y más que nada con defensa del consumidor, que ya lo vamos a ver en otra de las unidades. Marion, qué bonito perro, es divino. No pasa nada, mi gato pasa cada 2 segundos, por eso. Ni drama. Es importante ustedes que tengan conciencia de que los consumidores como tales tenemos derechos reconocidos a nivel constitucional. Artículo 42 de la Constitución Nacional, operativo a través de la Ley de Defensa del Consumidor y a través de la disposición al nuevo Código Civil y Comercial que tiene todo un título para eso. Entonces ustedes ahí pueden ir. Por ejemplo, si son de algún departamento que no sea ciudad, tienen la sede de defensa del consumidor en el municipio. O pueden hacer las denuncias online, ¿sí? Eso es re importante. Y pueden seguir todo ese tratamiento y si no, tienen oficinas de la Corte para encauzar todas estas situaciones. Así que bueno, eso siempre para exigir el cumplimiento de las situaciones que nosotros tenemos. Bueno, ¿se entiende todo esto, chicos? Las 4 manifestaciones que vimos son creo que la partecita más importante de la unidad. Sí, profe. Sí, profe, Sí, sí, se entendió perfecto. Buenísimo, entonces. Seguimos, entonces. Ahora voy a ir un poquito a la página del aula. No han alcanzado a ver entonces nada de la actividad que les he puesto de la unidad 8. Yo sinceramente no, profe. ¿Cuándo la activo? Hoy, a la mañana. Ya la tienen lista. Bueno, chicos, en esa actividad van a tener que, por eso quiero que hayan entendido bien las formas de manifestación. Van a hacer un primer ejercicio, la primera actividad trata de eso, que ustedes vean situaciones y puedan decir a qué derecho corresponde, a qué forma de manifestación del derecho corresponde en cada caso. Es súper sencilla, es fácil. Es de estas 4, profe. Es de estas 4 que acabamos de ver. Exacto, sí, esas 4. Claro, Como libertad, fácil, como creación, como forma de exigir y como forma de desobligarme. ¿Sí? Les aconsejo, porque es un ejercicio muy parecido a situaciones que vemos en el oral, que tienen un plazo amplio, son 2 semanas. Cuando estén estudiando, vean bien estos temas y pruébense, pues seguro ya tienen las 4 actividades para probar y quedar regulares en la materia. Entonces, ahora se van a venir unidades un poco más complicadas. Entonces, está bueno que van utilizando esos ejercicios para testearse a ver si entienden realmente lo que están viendo. Así que esa es la finalidad que tienen esas actividades, a menos las que van a ver ahora conmigo, que nos queda esta unidad y la unidad 12, que es complicadísima. Así que en esas 2 les voy advirtiendo, son unidades, la 12 es una unidad muy densa, junto con la de aplicación de la ley en relación al tiempo y al espacio, así que esas leanlas con mucho detenimiento y cuando hagan las actividades, háganlas a conciencia, porque si ya hacen bien las actividades, significa que han entendido muy bien algunas cosas, les falta un poquito más para rendir un oral, ¿sí?
Bueno, retomemos con esto. Les presento pantalla. ¿Alguna duda hasta ahora, chicos? Seguimos. No, profe. Perfecto. Profe, Sí, ¿va a alcanzar a dar todas las unidades? decime. O Sí, sea, sí está programado todo el sincrónicamente. programa. ¿Sí? Ah, bueno, era eso, muchas gracias. Pero tanto sincrónico, pero acordate también que ya tienen todas las mediaciones dadas en el aula. Y por eso estas guías no son un mero repositorio, así como decirles un resumencito, sino como que están mediados los puntos más importantes, cosa de que vuelvo a lo mismo. Se entiende, por ejemplo, si alguien tiene que trabajar en este horario, por toda esta locura de la pandemia y todo, y la inflexibilidad laboral que hay en muchos lugares, que no puedan estar presentes. Entonces, bueno, tienen mucho mediado. Retomemos. Esta parte se las voy a dejar para que lo lean porque no tiene mayores dificultades. Una clasificación de los derechos subjetivos en las grandes clasificaciones que van a ver a lo largo de toda la carrera. Reitero, no es difícil para nada, es una lectura sencilla, se ha tomado un autor muy sencillo para explicárselos. La distinción, la primera, derechos públicos o privados, ustedes lo saben esto. Nosotros podemos hablar del rubro público cuando tenemos intervención del Estado, sea esta relación del Estado con otros organismos de carácter público o bien con los particulares, siempre en los que haya una relación de subordinación con el particular. En cambio, vamos a hablar de derecho de carácter privado cuando las relaciones se dan en igualdad entre los sujetos. Pueden ser ambos sujetos individuales privados o bien también el Estado en su faceta privada. El Estado puede actuar tanto como persona del derecho público como persona del derecho privado. Por ejemplo, puede tener una mera contratación y en esa contratación de algún bien o servicio que compra está en paridades de igualdad con quien lo hace. O puede ser que no y siga en una situación de jerarquía, sea jerárquicamente superior. En esos casos hay derecho público, ¿sí? Bueno, un poquito lo que veíamos recién, la clasificación, en razón, los criterios de clasificación sépanlos distinguir siempre. Según este criterio, tengo estas clasificaciones a continuación. En este caso, eficacia y naturaleza de los derechos subjetivos y encuentran absolutos relativos, originarios derivados, puros, simples, los que son meramente eventuales, las meras expectativas, transmisibles e intransmisibles, no tiene mayor dificultad esto. Y después pasamos a esta gran distinción, que esto sí lo van a retomar un poquito cuando vean la clasificación, los conceptos jurídicos fundamentales, que van a ver objeto, que ustedes saben que el objeto es la pretensión en el marco de una relación jurídica, y esa pretensión posee un objeto a su vez. Y esta puede ser de carácter patrimonial, que es cuando tiene un contenido económico, o extrapatrimoniales. Y ahí tienen casitos simples. Patrimoniales, como veíamos recién, derecho real a la propiedad, por ejemplo. Personal, en el marco de una transacción contractual. O extrapatrimonial, cuando ya hablamos de estos derechos que ustedes mencionaron mucho. A la intimidad, a la integridad personal, al nombre, derechos personalísimos, al honor, ¿sí? O bien las relaciones en el derecho de familia. Esas no, si bien nosotros podemos cuantificar algunas relaciones, el derecho a la responsabilidad parental, el ejercicio común de la responsabilidad parental, los regímenes de comunicación no tienen per se un valor económico. ¿Se entiende todo esto, chicos? ¿Queda clara la clasificación? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Avanzamos un poquito más. Bueno, si hay una cosa que nos gusta mucho en la abogacía, ya lo habrán visto un poco, es teorizar. En este caso vamos a hablar de la naturaleza. La naturaleza, para que ustedes lo entiendan, porque es una palabra ambigua, vaga, si retomamos estos conceptos de la unidad 1, la naturaleza siempre va a referir a qué se entiende por tal concepto en el marco del derecho. Y van a ver que todas las unidades de las distintas materias tienen un puntito que se llama naturaleza. Entonces, esto quiere decir, cuando hablamos de derechos subjetivos, ¿de qué estamos hablando de fondo? Ya no de concepto, elementos, sino a qué me refiero en un plano un poco más metafísico
de qué es lo que se refiere ese particular instituto de la abogacía. En este caso, cuando nosotros vemos teoría de los derechos subjetivos, encontramos dos grandes autores. Por un lado vemos la teoría de la voluntad y por el otro lado la del interés, que ahí lo tenemos a Jering siempre que nos habla del interés. Un poquito habrán visto de esto con la profe Moyano cuando ven las teorías de la interpretación, ¿no? ¿Chicos? Sí, profe. Perfecto. ¿En dónde lo ven a eso? Vamos a hacer un pequeño repaso. Esta parte siempre me En los gusta. fallos. ¿Mm? En los fallos. Em, Cuando tiene que interpretar o integrar el juez. Ajá, pero no, vamos a algo más en particular. Vieron que nosotros tenemos que los operadores jurídicos, los jueces como tales, tienen tres funciones básicas. Aplicar, interpretar e integrar. ¿Sí? Vamos a irnos a la segunda, interpretación. Dentro de las teorías de la interpretación, nosotros encontramos una que incluso tiene recepción en el artículo 2 del Código Civil y Comercial, que es de Jering. ¿Cuál es? La ley de las, ¿cómo es que se llama, profe? De las costumbres, todo lo que tiene que ver con las costumbres. No, les digo yo el artículo a ver dónde lo encuentran. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, los tratados de derechos humanos. Las leyes análogas. Las leyes análogas, dice después, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Eso dice el artículo 2. Jering siempre habla de una teoría en particular. Y esa teoría está, la palabrita de esa teoría está en ese artículo. ¿Cuál es? Interpretar. No, interpretar es la acción, una de las posibles acciones que pueden realizar los jueces. Interés. El interés. ¿Y el interés en qué palabra se ve en el artículo 2? ¿El interés de las partes? No, en la letra del artículo 2 que les dice. Las leyes deben ser interpretadas, y sigue. ¿En que el juez quiera resolver el caso? No, eso se relaciona más con el artículo 3 y... Interpretación de las palabras. Los tratados sobre los derechos humanos. No. A ver, chicos, les busco el ¿De la finalidad de la ley puede ser? La finalidad de la ley. Muy bien, Adriana. Excelente. Se tiene en cuenta el fin, el objetivo perseguido por esa ley. Esa teoría es de Jering. Y es tan importante, o sea, tener en cuenta la finalidad de la norma, sea cual fuera esa finalidad, según otras teorías, que tiene contemplación legislativa en el artículo 2. ¿Se entiende esto? Les comparto 2 segunditos y voy a buscar el artículo 2 para que lo tengan así como visible. Tengo Infolep. Yo creo que, chicos, no pueden ver el puntero de mi mouse cuando señalo. Pero... ahí. Acá está. ¿Lo ven? Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios, los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. La palabra finalidades nos orienta, si nosotros tuviéramos que ver, ¿vieron que tienen un montón de teorías en la unidad de interpretación sobre qué es interpretar, cómo lo ve cada autor, cuál es el elemento importante? Una de esas teorías es la teoría de Jering. Y cuando él habla siempre del interés, refiere a la finalidad. Y esta tiene contemplación legislativa. O sea, ha sido inserta. Esa teoría la podemos encontrar ahí, cuando dice, teniendo en cuenta sus finalidades. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro? Profe, Sí, profe, yo había dicho finalidad, pero creo que no se me escuchaba bien. Lo pudimos observar al artículo número 2 cuando hablaba de la finalidad de la ley,
en estrategias de aprendizaje universitario. Ah, perfecto, entonces. No, es que al principio se te escuchaba muy bajito, es más, subí un montón el volumen de la compu, pero está perfecto. Bueno, el resto, ¿se entiende bien esto? Porque yo lo que quiero que vean es que son autores que se reiteran en el programa. Entonces, ojo, si se reitera, es importante. ¿Sí? Bueno, retomemos un poco con lo anterior. Bien. Bueno, acá vamos a encontrar entonces dos grandes teorías. La teoría de la voluntad de Savigny, que nos dice que lo importante, lo que yo voy a tener que poner el acento, va a ser en este poder, en la voluntad, en el querer del individuo. Entonces, que a través de ese querer, esa facultad de actuar o no actuar, de crear, modificar o extinguir un derecho, esta definición muy parecida a la que van a encontrar al acto jurídico en el Código Civil y Comercial, es lo que va a ser más relevante para la naturaleza y existencia del derecho subjetivo, el querer, esa voluntad humana. En cambio, Lenin va a decir, no, la voluntad es el objeto del derecho subjetivo, pero la esencia va a encontrarse con el interés jurídicamente protegido que yo voy a estar buscando. Entonces, acá se los digo, pues está resumido, me parece excelente como lo plantea el autor. Distingue dos elementos. Por un lado, la esencia del derecho o elemento sustancial, que es el fin perseguido, y por otro lado, el elemento externo formal, que es la protección jurídica que se le da a ese derecho. Entonces ahí van a ver un poco más. Pero tengan presente estas dos. La teoría de la voluntad, que lo identifica como ese querer, mientras que la teoría del interés lo que va a ver es la finalidad perseguida propiamente. Y como siempre vamos a encontrar después una teoría ecléctica, que la tienen en el material, que les va a decir que es ambas cosas. Es la voluntad y el interés. Ecléctico siempre es la unión entre las dos posturas antagónicas que se dan en el marco de un determinado instituto del derecho. Bueno, esta parte son autores, volvemos a lo mismo, una unidad muy teórica en estos dos primeros puntitos, en donde vamos a encontrar autores que admiten o que niegan la existencia de los derechos subjetivos. Me parece que el más relevante y el que me gustaría que veamos como teoría negatoria es Kelsen. ¿Han llegado a ver Kelsen ya, chicos? En todas las materias, en todas las unidades, profe. Casi todo. Yo no me sé la vida de él ya. Kelsen está en todos lados, en todos lados. Realmente sí, está en todos lados. Es más, les comento, estoy cursando una especialización y primera unidad que veo, Kelsen. Está en todo. De todo escribió y de todo hizo. Uno puede opinar como él o no, pero lo que no puede hacer es desconocerlo. Como les decía el profe Gula en la primera clase, es imposible desconocer a Kelsen. Bueno. Es muy importante, la profe nos decía, la profe Cecilia, que es re importante, que es re importante. Sí, ojo al piojo, y me parece excelente esto que está diciendo sus compañeras, chicos, porque si no se sabe Kelsen en la mesa termina ahí. Así, más de una vez nos ha pasado. Kelsen y Cosio, que es el otro autor que nosotros vemos mucho en esta materia, los tienen que saber muy bien. Cada cosa que hable de ellos la tienen que manejar, cada concepto. Mi pregunta es de casualidad si ya han visto teoría pura del derecho. Sí, profe, la hemos visto. En la anterior unidad, profe. Perfecto. Chicos, les pido disculpas, yo tengo un tema que en la otra facultad el programa, las unidades son distintas numéricamente. Entonces vieron que la profe Gercio acá es tutora, yo soy tutora de esta materia en la otra facu. Entonces yo tengo como diagramado el número de las otras unidades y me pierdo con los números. Entonces, si ya han visto teoría pura, les consulto. ¿Qué son los derechos subjetivos para Kelsen? Van a ser como que dependen es como la teoría negatoria, que dice de que es como que no existen los derechos subjetivos, sino que van a surgir por el derecho objetivo. Que ya el hecho objetivo, como que con estar el derecho objetivo crea también el derecho subjetivo, algo así. Perfecto esto que está diciendo Agustín, excelente. Entonces, si yo lo tuviera que resumir, obviamente hay que ceñirse a la letra de Kelsen para estudiar estos institutos, ¿cuál él lo ha dicho?
Para Kelsen, yo tengo derechos subjetivos, yo tengo potestades de actuar en tanto y en cuanto el derecho objetivo me las atribuya. En otras palabras, yo tengo facultad de requerirle al órgano jurisdiccional, es decir, al juez, que intervenga en una causa, siempre y cuando la ley me diga, usted puede pedirle al juez. ¿Sí? Entonces, para él, tenemos casi una identificación a veces, en cierta manera. Para algunos autores, como por ejemplo el que lo toca acá en la unidad 9. Entonces dice, para este autor, para ciencia en serio, a veces lo mismo. No hay como una gran distinción, porque yo voy a tener siempre y tanto que el derecho objetivo me lo otorgue. Entonces, no estoy teniendo un derecho subjetivo, estoy teniendo un derecho objetivo ejercido. ¿Sí? Por eso él niega esa categoría. Sí, Mario. La diferencia puede ser es que para los naturalistas el derecho natural está primero y para los positivistas el derecho positivo está primero antes que el natural. O sea, como que no tengo el natural si no tengo el positivo para Kelsen, y para los naturalistas no tengo el positivo si antes no tengo el natural. Perfecto. Eso está excelente, Mario. Igual, ojo con una cosita. Esa distinción es totalmente adecuada cuando yo veo derecho positivo y derecho natural, ¿sí? Como corrientes filosóficas del derecho. Acá la distinción ya es un poco más bajado a lo que es el ordenamiento en sí, porque estamos hablando de facultades o no. Estamos hablando del término derechos subjetivos, que parece un poco metafísico, pero no. Por eso las teorías que ustedes van a encontrar acá, principalmente las negatorias, dicen, yo estoy hablando de situaciones jurídicas objetivas, como les dice Duguid, o estoy hablando de una palabra que tiene una vaguedad muy grande porque no sabemos a qué refiere. Acá lo que el autor, o sea, los autores hacen la diferencia es si existe o no la palabra derecho subjetivo. No tenemos que confundirla con la oposición a derecho natural. Derecho subjetivo y derecho natural son cosas distintas, ¿sí? En esta unidad, para que no se les confunda, podemos tener una charla más elevada de café donde podríamos llegar a otras conclusiones, pero no quiero que se confundan con unidad 2 en esto. Acá solamente estamos viendo esta facultad de obrar. Y si para los autores es necesario crear básicamente un nuevo concepto que recete esta facultad que yo tengo como sujeto, ¿le podemos llamar derecho subjetivo? ¿Podemos decir que hay una oposición entre el derecho subjetivo y el objetivo? Esa es la cuestión de este razonamiento, ¿sí? En sí es necesario crear este instituto del derecho. Entonces estos autores, estas teorías negativas dicen que no, porque básicamente, palabras más, palabras menos, con la existencia del derecho objetivo me basta y me sobra. En cambio, los autores que sí admiten la existencia del derecho subjetivo, que ya está zanjado, tenemos derechos subjetivos, creemos en esta palabra, que está mal decir zanjado, siempre en el derecho están las dos opciones, dicen, no, es necesaria la palabra, porque nos permite hacer esta diferencia que hacíamos recién, hablar de una naturaleza jurídica distinta. Va a ser distinto que yo tenga una facultad o no. Esa facultad tiene que estar expresamente consagrada o viene de la interpretación del instituto del derecho como tal. No pedimos, para que ustedes se queden calmados, tanto en parcial como examen final, un manejo así muy acabado de esto, sino la mención y contenido un poquito de qué dice cada autor en las tesis que afirman y las que niegan, y principalmente la tesis de Kelsen. ¿Se entiende esto, Mario? Sí, por ahí estaba un poquito confundida con el tema quizás del naturalismo y positivismo, pero la clase pasada estuvimos hablando con la profe del mundo del ser y después de lo que tenía que ver, digamos, con el deber ser, digamos, que estaba comprendido dentro del positivismo. Entonces por ahí se me es difícil decir si es subjetivo o no, o si están separados, porque entiendo que Kelsen lo reconoce como que existe, pero que debe estar separado por la coacción que tiene eso, digamos. Si hay un incumplimiento y es coactivo, bueno, es directamente positivo. Y del otro lado, digamos, del deber ser. No me queda muy bien claro, pero bueno, entiendo que cuando lea la unidad me dirá que... No. Igual estas preguntas que estás haciendo están buenísimas para que yo les explique una cosita y prefiero terminar estos minutos de la clase con eso. Vean en cada unidad el objeto de la unidad, ¿sí? Por ejemplo, la unidad en la que vos me estás hablando, si no me equivoco, han visto ahí teoría pura y estructura lógica de la norma,
para Kelsen. Bien, ahí van a ver dos cosas. Primero, el pensamiento de Kelsen en teoría pura, que seguro Cecilia se lo ha explicado magnífico, que es, yo voy a hacer una ciencia. Ahí estamos hablando de cómo crearía Kelsen una ciencia jurídica. ¿Qué cosas le sacaría y no le sacaría? Y para hacer eso se estructura, se para sobre la diferencia entre, primeramente, en primera depuración, ciencias sociales y ciencias naturales. Mundo del ser y mundo del deber ser, ¿sí? Pero el eje está en crear una ciencia y depurarla, ¿sí? Eso por un lado. Después de que realiza todo eso, sigue en la teoría pura y explica cuál es la forma que tiene que tener otro objeto ahora, la norma jurídica. Este precepto que va a asumir la forma de un juicio lógico. Y ahí es que él habla del tipo de juicio que necesitaría, ¿sí? Y ahí dice un juicio hipotético. Estamos hablando de la lógica jurídica aplicada a una norma. ¿Viste? Como para ir diferenciando algunas cositas. Y después, más adelante en su teoría, habla de los derechos subjetivos. Porque él toca todos estos puntos porque, bueno, todo es derecho. Y ahí dice, yo no voy a hacer esta distinción de la palabra objetivo-subjetivo, porque básicamente, por eso es que está como teoría negatoria, él los niega, porque están contenidos explícitamente en aquellas normas positivas que te permiten a vos realizar una acción. Van a encontrar que en el material les dice realizar una querella, exigir un cumplimiento, es decir, te facultan a que hagas algo positivamente en el ordenamiento. Entonces él dice, este concepto como tal de derecho subjetivo es innecesario. Por eso es el que él niega los derechos subjetivos. ¿Se entiende un poquito más acá? Perfecto. Acuérdense, está bien, toda la materia es una, pero van viendo siempre el objeto sobre el cual estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, esta unidad siempre va a ser este temita de derechos subjetivos, en esta parte, en este punto nomás, oposición a los derechos objetivos, ¿sí? En cambio, en esa parte de teoría pura de Kelsen, bueno, ahí sí, ahí tienen la reunión de todos los conceptos que vamos viendo de Kelsen en todas las unidades. En unidad número 2, oposición entre derecho positivo y derecho natural, ¿sí? Es muy normal que estos conceptos se confundan un poco. Cualquier cosita, cuando vean esta unidad 9, recuerden mucho las acepciones de la palabra derecho que vimos en la unidad 1, que eran 4, y por eso les puse ese videíto del mexicano que lo explica muy bien y les hace recordar un poco la diferencia entre objetivo, subjetivo y demás. ¿Sí? ¿Se entiende un poco más ahí todo esto? Perfecto. Sí, profe, hay que unir todo, hay que enlazar todo lo que venimos viendo con lo nuevo, básicamente. Sí, sí. Y eso a mí me cuesta un montón igual, pero es verdad, tienes razón. ¿Qué cosa, Julieta? Perdón. No, que eso cuesta, a mí me cuesta un montón, o sea, entrelazar todo, pero si usted lo dice así, entiendo un poco más. No, está bien, chicos, sí. A mí me gustaría, pero yo sé que a veces esto es físicamente imposible con las obligaciones diarias que tenemos todos, que no sé, imaginar un modelo más como hardware, no sé, que ustedes pudieran venir con las cosas un poco más leídas previamente, entonces poder charlar y practicar estas uniones de los temas. Es la parte que me parece más importante y lo que más le podemos sacar a las clases virtuales, porque son un ratito nomás que tenemos. Pues las mediaciones, como les dije otras veces, están en el aula. Lo que me gustaría es esto, la pregunta de Mario me pareció excelente para ver esta distinción y esa duda de, entonces, ¿estoy confundiendo este concepto o no? ¿O entendido este instituto? Entonces, hacer estas pequeñas consultas. Yo les propongo, si quieren, inclusive les subo los materiales cuando veamos la unidad 12, que si bien va a ser la última unidad, 11, unidad número 11, es una unidad bastante compleja. Entonces yo prefiero, si quieren, se las dejo habilitado al material 2 semanas antes. Y ustedes lo van viendo, cosa que cuando tengamos los 2 encuentros sincrónicos, vayamos las preguntas y vayamos las dudas, porque esa unidad condensa muchísimo de todo lo que venimos viendo, porque es procesal, ¿sí? Y les propongo que para el miércoles vamos a ver un tema muy lindo, pero muy lindo del derecho, ejercicio de los derechos subjetivos. Cómo los ejerce y particularmente el análisis del artículo 10. Así que les propongo que lean bien ese material. Es súper cortito la bibliografía y tienen un Power que yo les he armado. Ese sí es tipo guía así con conceptos,
porque me voy a tomar el detenimiento de explicárselos bien. Vamos a ver el avance jurisprudencial que se dio en Argentina, jurisprudencial y legal, de la posición de cómo se ejercían los derechos, cómo pasamos de un ejercicio absoluto a un ejercicio relativo y un ejercicio también con intervención del juez para determinados supuestos. Así que les propongo que lo lean y si no alcanzan a leer todo, tienen un tiempito, lean el artículo de Infojus comentado, el artículo 10 de Infojus comentado. Y si tienen tiempito también, el manual de Rivera cuando explica el ejercicio de los derechos subjetivos. Es excelente. ¿Sí? Profe, ese artículo es el de abuso del derecho, ¿no? Exacto, ese mismo. Y después, el último ejercicio, la última actividad es de ese tema también, la que les he subido al aula. Ok, profe. Bueno, Listo, chicos, profe. ¿han tenido alguna duda, algo más que quieran ver, preguntar? Profe, no me cerró. Al final, ¿qué es lo que son los derechos subjetivos para aquel? Esto mismo, son aquellas, se van a dar, primero, perdón, niega la existencia de los derechos subjetivos. Uy, compañero. Niega la existencia de los derechos subjetivos porque dice que en realidad estos van a estar en sí contenidos en las disposiciones del derecho objetivo que obren en la ley, en aquellos supuestos en los cuales se le atribuye al sujeto la facultad o la potestad de realizar una determinada acción. Por ejemplo, que vos reclames frente a un incumplimiento de un contrato, o que vos te presentes como querellante penal en el caso de un delito. ¿Se entiende, Pamela? Ah, bien, profe, sí, ahora entendí, gracias. Igual, chicos, este tema, de verdad, compleméntenlo completo con el material bibliográfico. Es un apunte muy cortito. Si bien van a ver que está como junta la letra y todo, las partes relevantes donde tiene estos conceptos claves son cortas. El resto, siempre se los digo, traten de leer material bibliográfico, porque ustedes ahí van a adquirir la competencia más importante para un estudiante de Derecho, al menos para mí, Fernández, que es la posibilidad de leer material y jerarquizar ideas. Porque el resto de lo que les dan los autores normalmente son explicaciones redundantes en lo mismo, con un mayor detenimiento en algunas cositas y ejemplos. Entonces eso les ayuda a ustedes a procesar la lectura. Por material bibliográfico se refiere a la bibliografía obligatoria que hay en el campus, en esa Sí. sección de... Esa. Esa Bien, misma. bien, bien. Perfecto. Entonces, miren, es más, se las pongo acá porque yo tengo el mío de cuando estudiaba. A ver, para que vean. Como para que vean los colores verdes. O sea, los conceptos son poquitos que hay por parte y el resto son explicaciones. Así que les recomiendo que lo lean y de paso que vayan haciendo esta gimnasia. Porque si ustedes aprenden a leer y a captar bien qué es lo importante, lo relevante, se reciben en tiempo y forma. Y salen a ejercer y a pagar la caja de forense. Pero, Profe, yo marco todo. Soy igual que Marion. Yo marco todo. es una gimnasia, se adquiere. El primer día que vamos al gimnasio no levantamos 50 kilos. Después de 2 meses, me vamos bien. Subimos un poquito, después otro poquito más, y así. Y van a ver que después, en las últimas materias de la facu, yo soy vieja. ¿Vieron mi marciano favorito, la película? Nadie. Sí. Bueno, que toca el libro así y sabe qué dice el libro, así van a terminar en el último año. Esa es la idea. Profe, usted dice que el primer año es el más difícil. Siempre es el más difícil primero. Uno coteja Me han y... dicho que primero y tercero. Para mí tercero es el colegio. Donde yo estudié, tercero era la muerte. Si pasabas tercero, ya está. ¿Y se recibió de esta facultad, profe, de Aconcagua? No, mis papás no podían pagar una facultad privada. Esta es la verdad, chicos. Así que, docentes los dos. Profe, ¿en cuántos años se recibió? ¿Yo? No, hay cosas que no se dicen. Cosas que no se dicen. No, que yo me calculo unos 10, por eso. Yo me calculo unos 10, por eso pregunto. No, yo me recibí, pero chicos, yo me trabajé desde que iba al segundo año, trabajaba y me fui de intercambio. Pasaron cosas, pasó la vida. Acuérdense, la vida pasa mientras uno estudia. Me recibí en 7, 8 años.
Ah, no, pero está bien. Profe. Sí. Después hay otra gente muy bocho que se reciben 5 o 6. Pero usted disfruta y ya está. Claro, y aparte trabajaba, yo también trabajo, por eso le doy varios años. No, sí, por eso. Métanle pilas, no es una carrera imposible para nada. Y les doy una ventaja. Esta facu es súper accesible en todo. O sea, tiene muy buena predisposición docente. A comparación de donde yo estudio, esta facu la amo. Así que por eso les digo, aprovechen, tiene cosas re lindas y nos tienen disponibles las 24 horas para lo que necesiten. No 24 horas, o sea, en los fines de semana no. Sí, profe, yo me cambié de facultad por eso. Sí. Todo, porque la verdad que la predisposición sí. se notó mucho, o sea, era la misma cátedra encima. Sí. ¿No? Sí. Después hablamos. A mí amo esta facu. Si yo tengo pertenencia institucional acá. No hablo mal de la otra, pero me gusta mucho. Bueno, chicos, bastante por hoy. Vayan a ser felices, lean el material y nos vemos el día miércoles, ¿sí? Listo, Ok, profe, profe, nos muchas vemos. gracias. Ese- Gracias, Chao, profe. profe. Gracias. Chao.